Matilde celebró recién 90 años de vida. Nació en la población de Clisa y en la actualidad vive en la ciudad de Cochabamba con sus hijos. También es abuela y la vida le sonríe, aunque el pasado todavía está presente en ella con un triste recuerdo. Es que tuvo una infancia con lágrimas en su propio hogar. Lo único que le puedo decir es que me acuerdo que mi mamá mucho me pegaba desde muy chica. Y creo que eso me ha puesto así delicada. Era muy torpe. Pero después mi papá, a pesar de no ser mi papá, era muy cariñoso. Por él he estudiado dactilografía, he estudiado secundaria en el Liceo La Paz, en la Escuela República Argentina, mi primaria, peinados, porque tenía peluquería mi papá. He aprendido uñas permanentes, he trabajado con ellos. Esa ha sido mi juventud. Bailes, esas cosas no conocía, porque no le gustaba a mi mamá que vaya. Matilde nació en Cochabamba, pero vivió su niñez y juventud en la ciudad de La Paz. Teníamos las peluquerías, ya vivía en el Prado, esquina Campero, del Liceo La Paz, ahícito. Ahí eran las peluquerías, la Ilibani frente al Monumento Colón y la Sansil también frente al Monumento Colón. Había una salteñería ahí. Ahí he trabajado. ¿Por qué Matilde no tuvo el cariño y aprecio de su madre? Esta experiencia la compartió con sus hijos. Mi mamá fue hija natural del matrimonio de mi abuela, porque mi abuela se quedó embarazada cuando su papá de mi mamá se fue a la guerra del Chaco, porque era el edecán de Salamanca en ese tiempo, que era el presidente de Bolivia. Y este señor se había ido con una paraguaya, ¿no? Y de despecho mi abuela se casó con don Leocadio Escobar, quien llegó a ser el padrastro de mi mamá, que nosotros lo hemos conocido como abuelo. Y siempre ha sido un abuelo para nosotros, ese presente yo lo tengo siempre. Mi abuela sí que ha sido dura con mi mamá. Como era la entenada, hablando en ese sentido, entonces era la que tenía que cuidar a sus hermanas menores. Si daban la leche era para sus hermanas y a ella no le daban, la discriminaban. Me cuenta el trato que le dio mi abuela, pero bueno, no somos ya nada para juzgar, ¿no?, a las abuelas, nada. Creo que antiguamente los padres eran mucho más rudos que ahora. Entonces, pienso que ha sido parte de eso. Y aparte de que mi abuela ha tenido que criarla a mi mamá sola, ¿no?, hasta cierta edad. Ha tenido que criarla sola y, bueno, tendría tal vez algunas dificultades económicas para poderla criar, porque el padre de mi mamá se fue a la guerra del Chaco y bueno, ya no, cuando retornó a otro país, a la Argentina, creo, ¿no? Entonces ya las cosas cambiaron ahí, ¿no? O sea, una mamá muy dura, que mi tía, la que vive en Argentina, también alguna vez me contó, a mi mamá la pisaba mi abuela cuando la golpeaba, la pegaba. Tiene el oído mal desde muy jovencita a consecuencia de los golpes que le daba a mi abuela. O sea, la ha golpeado demasiado. Mi mamá no tenía bailes, mi mamá no podía ir a fiestas, era totalmente controlada. Si daba una vuelta al Prado era con hora, ¿no? Para ir a la tienda con hora, así. Mi abuela era mala con mi mamá. Y no me lo ha contado solamente mi mamá. Su hermana menor, mi tía Alcira, me ha contado todo lo que le hacía a mi abuela, le hacía cocinar. Una vez, ni siquiera mintió, dijo la verdad. Vino una persona a buscarle y le preguntó con quién fue. Y ella dijo la verdad, se fue con fulano de tal y listo. Le ha quemado con la cáscara del huevo la boca. Por hablar, ni siquiera una mentira.
¿no? La pegó, luego la pegó, que hasta el extremo era que su padrastro, mi abuelo, la quería denunciar a mi abuela en la policía porque la pegaba feo. Discúlpeme, recuerdos bonitos no tengo, mi mamá era muy torpe. Y la verdad, ella más bien, ahora que está viejita, a veces recuerda con mucho dolor esas cosas y a mí me duele, pero yo trabajo en ella para que la perdone a mi abuela porque no puede vivir así mi mamá. Tiene que perdonar, no va a poder partir ella si no va a perdonar. En su juventud recién conoció la felicidad. Conoció a Mirael Beizaga, se casó con él y formó una linda familia. Bueno, como todo matrimonio, me he casado por civil, por iglesia. Mis suegros de Clisa han ido al matrimonio, han asistido al matrimonio y me estimaban mucho mis suegros. Ellos eran María Ayala y Wilfredo Beizaga. Con la persona que ha disfrutado todo ha sido con mi papá, porque mi papá sí la llevaba a todos lados. Viajaban, eran padrinos, eran compadres, eran de todo. Le ha hecho vivir la vida, mi papá. Seguramente él también ha visto cómo ha sufrido mi mamá y la consideraba, ¿no? Me imagino que la consideraba. Con mi esposo también era bastante cariñoso, tenía un carácter bien suave. Él no sabía renegar mucho, de vez en cuando renegaba. Donde renegaba es cuando le tocaba jugar fútbol, era para que se pierda y tome, y yo trabaje. Y también le ha sabido tolerar el carácter, porque una persona que ha tenido una infancia difícil tiene mal carácter. Tiene ella mal carácter, pero hay que saberla sobrellevar y hay que saberla entender por lo mismo que ha vivido lo que ha vivido. Matilde estudió primaria en la Escuela República Argentina y secundaria en el Liceo La Paz. Después de colegio, a insistencia de su padre, estudió también secretariado en el Instituto Arrieta. Gustó también de otros oficios. En la peluquería de sus padres, por ejemplo, ella hacía algunos trabajos que llegaron a sacarle una sonrisa cada día. Sansil se llamaba porque mi mamá los estuches, no, pues los fierritos calientes que se ponía, era esa marca, Sansil, de la Argentina. Entonces por eso le ha puesto Sansil. A mí me gustaba hacer uñas, me gustaba hacer permanentes, gracias a mi papá. He aprendido al permanente, onda al frío, la Sansil y la vapor, 3 clases. En su juventud vivió parte de la historia política del país a mediados del siglo XX. Aún recuerda lo que le pasó a Gualberto Villarroel en la Plaza Murillo en 1946. La curiosidad la llevó a ver lo que ocurrió con el entonces presidente del país. Le agarraron preso, le paleaban a todos los paseños. Muchos le han castigado en vivo y al final le han colgado. Después han colgado también a Escobar, a Edino, a otros 3 en la plaza. El presidente se escondió en el Palacio de Gobierno. Desde ahí le arrastraron hasta los arbolitos de las gradas para subir al monumento. Y ahí le palearon a su gusto, porque el Estado Mayor vivía, era ahí por ahí también. O sea, casi semivivo lo han colgado a Villarreal, no muerto. También tiene un recuerdo de Víctor Paz Estenssoro, quien llegó a la presidencia en 1952 a través de una revolución popular. Cuando Víctor Paz ya mejoró, porque era más fuerte de carácter él con los políticos,
pero también cuando a él le han agarrado los milicianos, le han hecho una lástima también a Víctor Paz. Tampoco se borra de su memoria la primera esposa de Paz Estenssoro, A Carmela Cerruto, pero muy buena señora trabajadora, pero le ha traicionado desde que ha sido presidente. Le ha abandonado a la señora, a su esposa legítima. Recuerda que la peluquería de sus padres era muy conocida porque estaba en el centro paceño, en el Paseo del Prado. Varios personajes de la época frecuentaban el lugar. Generalmente casi todos los del Palacio de Gobierno, los diputados, eran más clientes de las peluquerías, los diputados y las autoridades. Víctor Paz era también cliente, Siles Suazo también, buenos clientes. Matilde es madre de 2 hijos y tiene varios nietos, con quienes comparte gran parte de su tiempo. Bueno, ahora con mis 2 únicos hijos, los nietos, pero ya no es como antes. Los nietos ya no son como antes, son más serios. Claudia y Gustavo tienen lindos recuerdos de su madre cuando ellos eran pequeños. Ella fue todo lo contrario de su progenitora. Los crió y educó con dedicación y cariño. Pero de lo que me acuerdo desde mis 2, 3 años, yo siempre andaba en el salón de mi abuela. O sea, mi mamá me llevaba en la mañana al salón y yo me quedaba ahí todo el día con mis abuelos, con mis tías y volvía en la noche a mi casa. Lo primero que ha hecho ella es enseñarme de todo. Me ha enseñado a lavar ropa, me ha enseñado a... Bueno, de más niño tal vez me acuerdo lo que me traía, no sé si recuerdas los autitos esos de Matchbox, esos pequeñitos. Siempre me traía, ella trabajaba en el salón de mi abuela, ¿no? Y recuerdo eso, luego ya me hacía hacer tareas con un poquito más de carácter, ¿no? Pero me empezó a enseñar cosas así de la casa, de limpieza y demás cosas. O sea, ha sido una madre, digamos, que ha querido tener un hijo que aprenda todo, que sepa todo, ¿no? Era el ratoncito del salón, pero que andaba por aquí y por allá haciendo travesuras, que me invitaban dulces las clientas. Una niñez muy linda. Ella siempre ha estado pendiente de mí, como hasta hoy en día. Hasta hoy en día ella siempre... Yo en lo que más confío es en las oraciones de mi mamá. O sea, yo sé que es todo lo que me ha pasado en la vida, todo eso es gracias a las oraciones de mi mamá. Otros recuerdos de sus hijos marcan la personalidad y carácter que llegó a tener Matilde en su hogar. No me gustaba cocinar. Y mi mamá era muy buena para cocinar. O sea, un sabor espectacular, cocinaba de todo. Y claro, su hijita mujercita tenía que aprender, ¿no ve? Claudia, venga, va a hacer una sopa. ¿Se acuerda esa vez? Sopa de arroz me mandó a hacer. Y yo, claro, no sabía que había que poner poquito arroz, que si yo le puse pues una masada de arroz por persona y me salió pues un nilocro, parecía cualquier cosa. Y cuando él llegó se enojó, pues me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero no sé. He visto en ella la dedicación al hogar, a la casa nuestra, desde el amanecer, la forma en la que nos alimentaba a nosotros, nos daba jugos, nos daba unos desayunos excelentes, y ha quedado en el recuerdo conmigo eso, porque decía siempre que el desayuno era lo más importante, o sea, la comida más importante del día, ¿no? Pero ella me consentía, era consentida yo, ¿para qué decir? De mi papá también era consentida. Cocinaba muy rico. Muy rico, no he comido nunca más en ningún otro lugar lo que ella preparaba. Algunos Familiares cercanos compartieron con Matilde lindos pasajes de vida. Tengo muchos recuerdos con cuando era joven con su esposo, ¿no? Con Mirael.
Siempre de La Paz venían, llegaban a mi casa, íbamos a Clisa, más paraban en Clisa, pero sí, cuando llegaban, pero llegaban directo a mi casa, sabíamos ahí compartir, no comer, servirnos, sabíamos salir a Calacala, a pasear con mi esposa más cuando vivía. La conocí mediante mis tíos, ya, que eran compadres, que siempre llegaban de vacación de La Paz a la imprenta Veloz, ya. Ahí yo los he conocido a los dos, y como también íbamos a Clisa a lo de sus papás, de su papá o de su esposo, de doña Matilde, ahí compartían bastante, siempre me llevaban a mí. Entonces ella era joven todavía, como don Mirael era también joven, entonces yo era todavía chica. Entonces, todo eso yo veía. Venían a la casa de donde yo vivía con mis tíos, venían ahí, hacían sus reuniones, compartían, o sea, se alegraban prácticamente, ¿no? Oh, ella era simpática, trabajaba en el salón de mi tía Claudia, su mamá pues en el salón de la tía. Simpática era ella, bien, o sea que éramos familia unida, ¿no? No compartíamos aquí cuando llegaban de La Paz. Yo también sabía ir a La Paz. Doña Matilde sí era muy alegre, le gustaba siempre compartir con todos. Ya cuando era mayorcita venía a la imprenta, era muy amiga de mi tía Costa. No, nunca nos hemos enojado, nunca. Siempre hemos compartido juntos. Ella era buena gente, ¿para qué decir que ella era mala? No. Lo que a mí me gustaba era que cuando llegaba de La Paz y había la fiesta de allá en Clisa, traía unos cotillones hermosos. Cuando llegaba a su casa yo también, ella me atendía bien en La Paz. Ella venía que llegaban siempre a mi casa. Hermosos los cotillones, que me daba emoción, que yo me desesperaba a que a mí me dé un sombrero, ¿no? La verdad, era lindo eso, lo que hacía doña Matilde era muy bonito. Matilde sigue siendo el núcleo de la familia. El paso de los años le ha pasado factura, pero se mantiene bien de salud y comparte los momentos de familia con sus hijos y nietos. Es increíble, mi mamá tiene 90 años cumplidos, ha tenido una operación el año pasado tiene prótesis en la cadera, ¿no? Porque, bueno, ya las viejitas se debilitan de los huesos, ¿no? Pero tú la ves y ella puede agarrar el busito, puede bailar cueca, es alegre hasta ahora, le gusta la música nacional, sus cuequitas de antes, y con nosotros siempre está compartiendo, hablando, se acuerda de las personas con las que ha compartido también, y siempre estamos así, o sea, disfrutándola, ¿no? Disfrutándola a ella. Señora Yakaiki Kanchu, Chaki Wanchi Sawa, ama despreciar Huaychu, Paipuni Chipaku Sawa, ama despreciar Huaychu, Paipuni Chipaku Sawa. Aunque no soy tan celoso, pero sí nervioso, inocente palomita, no te burles mi vidita. Inocente palomita, no te burles mi vidita. Chayo ikinis patum parisawan kichaskan yawisita. Manachus yachan y pisupaichus tan atrapadorita. Manachus yachan y pisupaichus tan atrapadorita. Ay la 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 la.